Estimados amigos, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Jesús María Silva Sánchez, que nos ha cedido unos minutos de su valioso tiempo para responder algunas preguntas. Para una breve presentación, el profesor Jesús María Silva Sánchez es catedrático principal de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra, director del Grupo de Estudios de Derecho Penal de la Empresa, autor de diversas obras en materia penal, penal económico, y cuenta con una gran cantidad de colegas y discípulos en la Universidad Pompeu Fabra. Profesor Silva Sánchez, agradecemos una vez más su disposición para con nosotros. La pequeña entrevista del día de hoy va a versar sobre un tópico bastante interesante de derecho penal, que es la expansión del derecho penal. En ese sentido, formularé mi primera pregunta, que es la siguiente. Profesor Silva Sánchez, vivimos actualmente en un mundo globalizado, en donde una de las misiones del legislador se ha vuelto a dominar la idea de inseguridad, proteger diversos ámbitos riesgosos de la sociedad. En ese sentido, ¿cómo podríamos entender la idea de expansión de derecho penal referido al nuevo fenómeno del derecho penal económico? Sí, yo creo que efectivamente la evolución de la economía ha ido orientada a que las sociedades hayan ido percibiendo no solo los aspectos positivos, sino también los aspectos negativos del desarrollo económico. ¿Esto qué significa? Que más allá de la contribución de las empresas a la generación de riqueza, que es la finalidad del progreso económico, se ha ido observando que las empresas pueden generar riesgos muy extremos. Yo diría que ha habido dos fases históricas a este respecto. Una primera fase en el último tercio del siglo XX, que tuvo más que ver con los riesgos biológicos, tecnológicos, ambientales, los grandes accidentes, las grandes catástrofes que preocuparon a toda la opinión pública y en particular a los sociólogos como estudiosos de estos problemas. Y una segunda fase, ya en el siglo XXI, ha sido la hipótesis o la dimensión financiera. Entonces se ha ido viendo cómo el desarrollo económico trae consigo riesgos generales para la salud, para el bienestar de las personas, y riesgos económicos para la estabilidad económica, la prosperidad de las personas. En esa medida, el derecho penal ha ido evolucionando como mecanismo de contención de esos riesgos, como vehículo, según se dice, de seguridad y de protección, de prevención en definitiva, tanto del uno como del otro. La segunda pregunta versaría, profesor, sobre este fenómeno expansivo que va referido a la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas. ¿Cuál es su opinión acerca de este fenómeno? ¿Está a favor, en contra, o qué ideas tiene usted sobre este problema? Yo situándome de momento en el plano descriptivo, lo que sí advierto es que antes acabamos de hablar de que hace falta prevenir, proteger situaciones frente a riesgos de muy distinta naturaleza. Básicamente, por un lado, riesgos tecnológicos, industriales, ambientales, por otro lado, riesgos financieros. En ambos casos, para que opere esa prevención, tiene que haber agencias de prevención con medios, etc. La evolución de los estados no garantiza precisamente que los estados vayan a tener agencias centralizadas con capacidad económica suficiente para ejercer funciones de prevención. Es decir, nos encontramos con un problema muy difícil de afrontar, que es todo este conjunto de riesgos de muy distinta naturaleza, y nos encontramos con una incapacidad de los estados para hacer frente a esos riesgos. En ese contexto es en el que ha ido apareciendo la imposición de deberes a las estructuras económicas básicas, que son las empresas, que adoptan la forma de personas jurídicas, imposición de deberes a estas estructuras, que al fin y al cabo son las fuentes de riesgo. La empresa es una fuente de riesgo. Quien ejerce la libertad de empresa, pues parece que tiene que contribuir a contener los riesgos. Una pura razón, digamos, de equilibrio, ¿no? Tú generas riesgos, pues también debes contribuir a la contención de esos riesgos. Hasta aquí yo creo que es difícil
digamos, negar que la evolución está siendo y que parece que tiene cierto sentido imponer a las empresas deberes de contrarrestar los riesgos que ellas mismas generan. La pregunta es, bueno, ¿y esos deberes que se imponen sobre las empresas, de hecho sobre quienes se imponen es sobre los directivos de las empresas, sobre los gestores, pero que tienen que cumplir a través de la propia estructura de la empresa? La infracción de esos deberes debe dar lugar a una responsabilidad solo personal de los directivos, debe dar lugar a una responsabilidad civil de las personas jurídicas, a una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, a una responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el fondo, los convenios internacionales del último tercio del siglo XX ya apuntaban en esta línea que la prevención de los delitos tenía que ir por la vía de establecer sanciones a las propias personas jurídicas, es decir, incentivar que cumplieran estos deberes. Es decir, que ya partió la idea de que más allá de las personas físicas parecía que era interesante que la propia estructura de la persona jurídica soportar sanciones. Si estas sanciones tienen que ser civiles, penales o administrativas es algo que se puede discutir. Es verdad que imponer una sanción penal a personas jurídicas de entrada resulta extraño. Hemos asociado la responsabilidad penal a unos especiales requisitos de imputación subjetiva que no existen ni en el derecho civil ni en el derecho administrativo. Es decir, que desde esa perspectiva es chocante, precisamente, que atribuyamos responsabilidad penal a las personas jurídicas. Ahora bien, eso sí, lo que pretendemos hablar es de responsabilidad penal en el sentido de imputación subjetiva, etc., no tiene sentido. Ahora bien, en la línea de que las personas jurídicas soporten consecuencias, reacciones negativas, creo que eso es ineludible en este momento, tal y como nos encontramos. Entonces, a partir de ahí uno puede decir, yo ideológicamente no simpatizo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque me parece que el nombre responsabilidad penal no se ajusta a la peculiaridad de las personas jurídicas. Ahora bien, puestos a imponer consecuencias sancionatorias a las personas jurídicas por la comisión de delitos en su estructura, pues uno diría, pues no me parece mal que sean los jueces penales los que controlen estas sanciones, puesto que son ellos los que van a entender de los delitos que se cometen en las personas jurídicas. Y a partir de ahí, pues que hablemos de una responsabilidad cuasi penal de las personas jurídicas, aunque sepamos que lo que se les impone no son penas en sentido estricto, sino que son otra cosa, me parece que es probablemente una de las menos malas soluciones en este ámbito. Entonces ya digo, si le llamamos responsabilidad administrativa o responsabilidad penal, es una cuestión de nombre, pero que a las personas jurídicas se les impongan multas, se les impongan consecuencias restrictivas de derechos, o se les imponga, en el peor de los casos, una disolución o una intervención de sus órganos, etc., me parece que la evolución del derecho del Estado lleva por ese camino. En ese caso, la tercera pregunta va referida a este fenómeno en el derecho penal económico de crear tantos delitos de peligro abstracto. Básicamente, y muchas personas, muchas voces en la doctrina señalan que pues, para estos casos podría ser tal vez necesario o recomendable la creación de un derecho intermedio, ¿no? Un Nebenstrafe. En ese sentido, ¿usted qué le parecería esta idea? Que se ha puesto muchas veces, por ejemplo en Alemania hay bastante simpatía por esta idea. A ver, yo cuando escribí la primera edición de la expansión, que escribí hace 20 años, yo ahí proponía, efectivamente, una posición un poco matizada en relación con algunas de las que me interesaban más, que eran de Hassel, de Judersen, por ejemplo. Yo lo que proponía es que hubiera un derecho penal que llamaba de dos velocidades. Un núcleo duro, el Kernstrafe, el derecho penal nuclear, en el que solo hubiera penas privativas de libertad, es decir, no pudiera haber otras sanciones, y en el que se mantuvieran las garantías del Estado de Derecho radicalmente, con lesividad, con imputación subjetiva, etc. Y que luego, dado que yo veía que el derecho penal se iba extendiendo y se introducía cada vez más infracciones de peligro, infracciones de deberes, digamos, de desobediencia, es decir, infracciones muchas veces formales, pues que en estos casos, si se decidía mantenerlas dentro del derecho penal,
porque otra opción sería efectivamente desplazarnos fuera del derecho penal, si se mantenían dentro del derecho penal, con tal de que estas infracciones no tuvieran penas privativas de libertad, se pudiera de alguna manera rebajar la densidad de las garantías. Es decir, la idea sería, tiene que haber un núcleo duro del derecho penal en el que las garantías no se toquen ni la más mínima, por lo tanto una garantía muy importante, la lesividad. Podría haber después un derecho penal intermedio, pero que todavía fuera penal, podría ser administrativo también, pero hay una zona gris, en eso estamos de acuerdo. En esa zona gris, en la medida en que no haya penas privativas de libertad, puede haber unas garantías menos intensas, por ejemplo, puede haber infracciones de peligro, y luego ya estaría pues, el derecho sancionador general. Si esta zona intermedia, este Nebenstrafrecht o lo que sea, esto tiene que estar dentro o fuera del derecho penal, es un debate que a mí, hasta cierto punto, me parece estéril. Lo importante es que este derecho penal accesorio esté fuera del derecho penal, en el caso está todo muy claro, o dentro del derecho penal, no tenga penas privativas de libertad. Y eso es lo que no se cumple. Es decir, lo que está ocurriendo es que ese Nebenstrafrecht tiene penas privativas de libertad. Entonces, la imposición de penas privativas de libertad por ilícitos de peligro abstracto, por ilícitos de desobediencia, por ilícitos, digamos, que no tienen una densidad de lesividad clara, o con criterios de imputación subjetiva, en fin, discutibles, etcétera, sin garantías o con menos garantías procesales, yo creo que es en lo que estamos, porque el derecho penal crece y crece por este sector, crece espiritualizando las infracciones, pero crece manteniendo las penas privativas de libertad, y ahí es donde creo que seguimos teniendo un problema, porque estamos ciertamente relativizando garantías sustantivas, garantías procesales, y al mismo tiempo estamos imponiendo, bueno, pues penas privativas de libertad. Yo creo que ahí es donde está el problema, y aparentemente, bueno, no va a ser difícil reconstruir eso. Gracias. En ese sentido, pues, concluimos brevemente la entrevista. Si no, antes agradecerle una vez más por su tiempo y agradecerle también su visita al Perú. Es todo un honor para nosotros.